Comunidad de Narrando Historias, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy nuestro invitado es un joven de solo 23 años, pero su voz habla de experiencia en temas como el transporte, la movilidad y el territorio en la Ciudad de México. Él es Santiago Valencia Romero, nuestro invitado el día de hoy. Ustedes, por supuesto, también muy invitadísimos a verse la entrevista completa. Pues la mayoría de los proyectos de movilidad que se han desarrollado los últimos meses han sido enfocados principalmente al tema del mundial, como las líneas de trolebús, la 0 y la 14, este puente elevado en el que estamos actualmente, y otros temas, principalmente la mejora de la línea 2 del metro y la mejora del tren ligero. Las que considero totalmente un acierto ha sido principalmente el tren ligero. El tren ligero tiene un potencial enorme de convertirse en una línea de metro ligero, con mayor inversión en pilotaje automático, mayor inversión en trenes. Se podría igualar la capacidad de un metro ligero, hasta inclusive a largo plazo se podría convertir en un metro pesado. Pero primeramente revivir el tren ligero con nueva flota, más con la mejora en la señalética y en identidad, eh, y sobre todo la ampliación de los andenes para que puedan cubrir mayor cantidad de vagones es lo primeramente más acertado. Posteriormente me quedaría con la línea 2 del metro, a pesar de que no se hizo una inversión muy grande, solo fueron 1.500 millones de pesos, que pues para nosotros es mucho, pero para el término político y política pública en general es relativamente algo austero, pero se hizo una buena inversión con la mejor estética. Sin embargo, no es del todo lo adecuado. Lo que se debía haber priorizado, sobre todo para la mejor, ha sido el tema electromecánico, vías, cárcanos de agua y sobre todo nueva flota vehicular. Eh, la mejor estética no está mal, pero se debe priorizar primeramente la funcionalidad antes que la imagen. Los trolebuses, pues al final de cuentas son líneas de autobús eléctrico, que pues son algo baratas, son muy baratas realmente. Luego, está bien para la mejora y la regularización del transporte público concesionado. Lo único que sí está un poco en debate es el tema del parque elevado, porque es un espacio público que si bien se requiere, es necesario. Sin embargo, hay unos temas que todavía pueden mejorar este espacio público, sobre todo los accesos. La cadencia de accesos es muy baja a comparación de lo que requiere por normativa. Este, si se mejorara con una mayor cantidad de accesos e inclusive la parte cercana a Tlaxcoa, que se hiciera como completamente una plancha elevada, tipo como la Macroplaza de Monterrey, sería una mejora en ese espacio público considerable. Respecto a los proyectos prospectivos que le esperan a la Ciudad de México, está la línea 0 del trolebús, que se sustituyó, inicialmente era Metrobús, se sustituyó a trolebús. Desde mi punto de vista, lo adecuado debió haber sido Metrobús, porque tiene ventajas que el trolebús no, como las correspondencias gratuitas, mayor infraestructura en los equipamientos, las paradas y sobre todo la confortabilidad de las unidades de transporte. Y por otro lado está la línea 8, si la no me falla, del Metrobús que se planea hacer en Periférico. Es una línea muy necesaria, pero sobre todo que debe ser de Metrobús pesado, no debe de ser de Metrobús ligero, como lo hemos visto en las líneas 4 y 7, que solamente son los parabuses con unidades. La línea de Periférico sí o sí debe ser de piso alto, requiere estaciones estructuradas, hasta inclusive, ¿por qué no?, carriles expresos, como el Mexibus del Estado de México. Es una línea que yo creo que va a ser columna vertebral de la movilidad integrada, por su importancia que va a tener y su conectividad. Va a llegar a zonas que de momento no hay transporte público estructurado. Pues ya vimos que los proyectos para el Mundial, principalmente que se desarrollaron para esta época de la época mundialista, la mayoría no se desarrollaron a tiempo. El parque elevado de Tlalpan, si bien se acabó en su mayoría, todavía falta la sección de Chabacano que está inconclusa. Ese sería un primer punto. Respecto a los trolebuses, se entregaron también un poco incompletos, sobre todo la línea 14, la línea 14 no, la línea 0. La línea 0 es la que se entregó un poco inconclusa, solamente se tiene algunos tramos energizados con el tema de catenaria, el resto no se cuenta con catenaria, tiene que circular los trolebuses con su autonomía,
y por otro lado también no hay equipamientos de parada para transporte público, simplemente son unos discos, no tiene confinamiento, no tiene carril confinado, tiene muchas carencias esa línea de trolebús por hacerlo muy rápido. La línea 14 tiene algunos equipamientos necesarios como para buses, algunas paradas mejor estructuradas, carriles confinados en algunas secciones y el cableado, pero también no está a la altura como hemos visto en otras líneas de trolebús como la línea 12 que se hizo en Avenida Aztecas, que desde mi punto de vista es la línea que mejor se ha estructurado de trolebús. Es complejo porque el ordenamiento territorial ya debe ser a nivel zona metropolitana. Es una crítica que luego he observado desde mi formación académica, que los ordenamientos territoriales los hacen aparte Ciudad de México y Estado de México, cuando en realidad somos una misma zona metropolitana. Respecto a Ciudad de México, pues realmente los planes de movilidad van adecuados conforme a nuestra mancha urbana. En la Ciudad de México, si acaso, faltaría realizar a lo mucho 10 líneas de transporte masivo para conectar toda la Ciudad de México. Actualmente se están desarrollando proyectos de cablebús principalmente a la periferia, lo cual es muy benéfico para las personas que viven en las zonas más alejadas de la ciudad y sobre todo viven en zonas montañosas. Hay un tema con la línea de Milpa Alta porque hay una problemática sobre todo ambiental y ejidal con los ejidatarios, pero si se sigue un adecuado ordenamiento territorial de transporte público, porque es muy necesario ese transporte allá en Milpa Alta, pero al mismo tiempo un plan de ordenamiento territorial para evitar un crecimiento urbano, industrial y residencial en Milpa Alta, si hay esta estabilidad tanto entre la ruralidad que caracteriza a Milpa Alta y la movilidad y modernidad que necesita con el cablebús, sería bastante adecuado que se refleje en los planes de ordenamiento territorial y posteriormente a largo plazo. Eso respecto a la Ciudad de México, realmente lo que vemos la gran problemática de movilidad es en la zona metropolitana, es decir, el Estado de México. El Estado de México tiene una gravísima problemática, sobre todo con el transporte público no estructurado, los concesionarios, combis, todo lo demás. Yo por eso considero que el Poder Federal debería hacer más programas para la zona metropolitana del Valle de México, es decir, el Estado de México principalmente, lo cual ya está haciendo la presidenta con los trenes a Querétaro, que va a tener estaciones en el Estado de México, el tren a Pachuca, que también va a tener varias estaciones en el Estado de México, y el Plan de Oriente, que contempla el tren ligero de Texcoco, La Paz, el Mexibús para Nesa, el trolebús para Ixtapaluca, pero desde mi punto de vista todavía falta a lo mejor un poco más de inversión de cosas más económicas, como lo había comentado anteriormente el trolebús. El trolebús tiene una ventaja que es muy, muy, muy económico. Es muy económico. Tiene otra ventaja de que el servicio de transportes eléctricos es un órgano metropolitano. Puede operar en la ciudad y el Estado de México. Tienen la oportunidad de hacer corredores económicos de trolebús, por ejemplo, del Rosario a Tizapán, con trolebuses sencillos. Con simplemente una línea de trolebús sencillo ya cambiaría la vida drástica en el Estado de México. No se necesita un metro, no se necesita, o sea, claro que se necesita un metro, un mexibús, trenes, claro que se necesita, pero también se necesitan sistemas de transporte de baja densidad para atender todos los nichos de movilidad, porque no todo se soluciona con trenes, no todo con metrobús, no todo con trolebús. Se necesita un balance de todos los sistemas de transporte para mejorar la calidad de vida, sobre todo en el Estado de México, que es donde hay mayor rezago. Sí, precisamente va muy relacionado con el punto anterior, es la centralización. Yo creo que el mayor problema de movilidad en México, sobre todo en todo el país, es la centralización. La mayoría de los proyectos de movilidad se están llevando a lugares donde ya hay transporte, ya hay equipamientos, ya hay servicios. Un ejemplo es este puente peatonal de Tlalpan, construido en una zona donde ya hay inversión. Ese dinero mejor se pudo haber invertido en mejora del metro, o hasta incluso en otras líneas de transporte público para las periferias, que si bien hay algo muy positivo, que son la construcción de los cablebuses para estas zonas periféricas de la ciudad, todavía hay muchos corredores de transporte dentro de la propia Ciudad de México que están abandonados. El eje 5-6 Sur prácticamente no tiene ningún sistema de transporte, a pesar de que están casi a la mitad de la ciudad.
Otras zonas como la parte de Xochimilco, la parte alta de Xochimilco no cuenta con transporte masivo. Coajimalpa en su gran mayoría tampoco lo tiene. Álvaro Obregón, en la zona de Barrancas, tampoco tiene ningún sistema de transporte más allá de los microbuses y RTP. Y esos corredores, como lo comentaba anteriormente, tienen la potencialidad de ser benéficos con corredores de trolebús. Los trolebuses, pues a la vez son muy criticados, pero a la vez son muy benéficos, son muy flexibles los trolebuses. Tienen la ventaja de que pueden irse por calles secundarias, no como un metrobús que a fuerzas tiene que ir sobre una avenida principal. El trolebús puede meterse a calles secundarias sin ningún problema. Y como en contextos complejos como la Álvaro Obregón, la zona de Barrancas, no sé, Avenida Centenario, Avenida Desierto de los Leones, Toluca, hay varias avenidas del poniente de la ciudad que tienen la potencialidad de ser cubiertas con líneas de trolebús, sin carril confinado, hasta incluso sin paradas muy estructuradas, porque el trolebús tiene esta versatilidad de poder ser un semimasivo, un masivo y al mismo tiempo un corredor ordinario. Esta es la gran flexibilidad que tiene y la gran ventaja que tiene el trolebús, que siento yo no está siendo del todo aprovechada, porque si bien se están haciendo bastantes líneas de trolebús actualmente, pero como es muy económico de hacer, todavía se pueden hacer muchas más. Yo creo que lo que se debe priorizar actualmente es la mejora de toda la red del metro. Eh, Hay una problemática, es que desde que el metro dejó de ser federal, ahí en el año 1997, la Ciudad de México se quedó sin los recursos suficientes para darle mantenimiento a todas las líneas. Es un estrago que se ha venido arrastrando hasta hoy en día, en la que la mayoría de nuestra red ya está obsoleta y necesita su mantenimiento mayor. Desde la línea 7, 8, 9, la B, que nació prácticamente viejita porque reciclaron los trenes de la 1 en aquel entonces. Prácticamente todas necesitan ya un mantenimiento mayor. Y pues actualmente se está avanzando con la mejora de la línea 2, la línea 3. El director del metro, Adrián Rubalcaba, había hablado de la línea A también. Pero prácticamente toda la red ya necesita una inversión federal, porque como le había comentado, cuando desapareció el departamento del Distrito Federal y pasó a ser el Distrito Federal, con un poder independiente, el, el presupuesto que ha tenido el gobierno disminuyó para poder ejercer en el metro. Y el metro es un organismo muy caro de mantener, por eso debe haber mayor inversión federal, se debe de mejorar y rehabilitar prácticamente la mayoría de las líneas, su mantenimiento mayor, y una vez ya realizado toda esta operación, que si va bien todo y desde mi perspectiva debería ser así, dentro de 2 sexenios debería acabarse todas estas mejoras de la red del metro, que ya está prácticamente toda obsoleta. Una vez realizado esto, yo creo que el siguiente paso sería ampliar las líneas de menor uso, como la línea 4, la 5 y la 6, que tienen mucho potencial desperdiciado, porque tiene mayor potencialidad de mover a más usuarios, pero por su corta extensión no lo hace.